buenas noches, bienvenidos al debate. Hace unos días el gobierno local presentó un nuevo modelo de movilidad para Ferrol, basado en la peatonalización como pilar básico. En este sentido, la concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, apuesta por adoptar medidas como la peatonalización. Las primeras, las de las calles Magdalena y María. Las reacciones, evidentemente, no se han hecho esperar. Hoy contamos con José Fernández, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y también con Jorge Álvarez, muy buenas noches. Por cierto, decir que también hemos invitado a Ferrol en Común, hemos invitado al Partido Socialista, al Partido Popular, incluso a la Federación de Comerciantes, pero han declinado nuestra oferta, queremos dejarlo bien claro. Y dicho esto, vamos a comenzar, me da igual, Jorge, José, un centro blindado funciona en ciudades, por ejemplo, como Pontevedra. ¿Funcionaría también en ciudades como Ferrol? ¿Qué opináis? Ferrol no es Pontevedra. Pontevedra es una ciudad medieval preciosa, o sea, parte de una ciudad medieval preciosa, que es lo que está peatonalizado. Son calles estrechitas de 3, 4 metros, 5 metros, que dan a plazas, es una realidad totalmente distinta, y ha quedado muy bien esa peatonalización de la zona medieval, y luego han peatonalizado alguna moderna, ¿no? No tiene nada que ver con Ferrol. Ferrol no han peatonalizado lo que es el Ferrol Bello, esa zona medieval que no se ha peatonalizado, no se ha hecho lo mismo que Pontevedra. Aquí se está peatonalizando una ciudad mucho más moderna, de 200 años, que tiene un kilómetro, estamos hablando de 1 kilómetro de tableta de chocolate, 1 kilómetro y todas las calles peatonalizadas. Eso es una barbaridad. O sea, nadie va a querer vivir en una ciudad en donde tú pues no puedes llegar con tu coche, con lo que llueve aquí, a tu casa, ¿no? Es incomodísimo. Lo que Ferrol necesita es totalmente distinto que lo que tiene Pontevedra, ¿eh? Ferrol tiene unas características totalmente distintas y no creo que el modelo de Pontevedra se deba de utilizar para hablar de la peatonalización de Ferrol, como ejemplo, no lo creo. José, ¿qué opina usted al respecto? Yo, en función a ciudades peatonalizadas como Pontevedra y otras, hay varios ejemplos. Por ejemplo, Pontevedra, estoy totalmente de acuerdo con Jorge porque es así, pero además añadir, y esto porque a mí Pontevedra me encanta, añadir, y tengo amigos que viven en Pontevedra, añadir que Pontevedra sí puede pasar el vecino a su casa, y no con un permiso especial para llegar a tu casa. En las 2 calles peatonales de Ferrol, si tú tienes la desgracia de vivir en una calle peatonal, en cuanto a que seas una persona con movilidad reducida, no puedes llegar a ella, es decir, porque tu coche sería multado por la policía local. Entonces tienes que pedir un permiso especial. Si tú tienes que transportar, sacar, poner, no sé qué, pues como todo el mundo que su coche de alguna manera llega a su portal, pues tú estás en inferioridad de condiciones, con lo cual, pues claro, hay ciudadanos que tienen más suerte o menos suerte, es decir, hasta donde llega su coche, hasta donde no llega. ¿A dónde nos lleva esto? Que comparar ciudades como Ferrol, como otras, yo creo que cuando desde una administración se opta por peatonalizar, no creo que sea por fastidiar a los vecinos. Esto lo pongo por delante para que por lo menos a mí, para que se me entienda la crítica que estoy haciendo. Es decir, la crítica que trata de ser constructiva es de hacer semejanzas a ciudades. Entonces hay paso a decir, pues que Vigo, por ejemplo. Vigo, porque de Pontevedra podríamos decir, como tú ya has apuntado, yo podría redundar en lo que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, matizando que los coches de los ciudadanos para residentes sí hay acceso. Supongo que serán horas, pero bueno, hay acceso, no por todas las calles, porque incluso hay calles, como tú dices, siendo una ciudad procedente ya de la era medieval, lógicamente son calles muy estrechitas, y por estas yo exactamente no estoy seguro, porque como además yo cuando más voy a Pontevedra es en verano, y hay tanto turista, es decir, una ciudad turística por excelencia, y hay gente en Pontevedra que decide que es muy buena solución. Hubo muchos problemas al principio, los ciclos económicos son variables, y entonces en el ciclo económico en que Pontevedra se hizo peatonal, muchísimos comerciantes se oponían total y radicalmente. Después el ciclo ayudó, es una capital de provincia, tiene 100 y pico mil habitantes, municipios limítrofes que vienen a comprar, bueno, gente de Vigo que también baja a Pontevedra porque es muy atractiva y además en plan hostelería y tal, está muy bien también. Y además está cerca de todo, afortunadamente, porque es el epicentro, digamos, del eje atlántico. Nosotros estamos en el extremo opuesto del eje atlántico. En otra parte del eje atlántico, y enlazo con lo que empezaba de Vigo, está Vigo.
Y Vigo tiene una zona peatonal por excelencia, que es su centro histórico, que además está, bueno, pues está acondicionando muy bien, y yo creo que va a tener un referente en Galicia. Yo, por ejemplo, si estuviésemos hablando de Ferrol Viejo, en vez del barrio de la Magdalena, que yo no digo que no haya que racionalizar el uso de aparcamientos, etcétera, porque tampoco creo que el aparcamiento tenga que ser el aparcamiento sol y luna, gratuito, y que vecinos o no vecinos aparquen ahí todo el año el coche, que creo que no. Eso hay que racionalizarlo. No sé por qué nunca se ha... Sí, sí. Yo quiero decir que el barrio de Ferrol Viejo, por ejemplo, yo iría a ayudar a poner los adoquines y diría que todo peatonal. Ferrol Viejo, lógicamente las arterias principales no, pero sí todo lo que es el Ferrol, pues de antes de 1858, cuando se hace el barrio de la Magdalena de Ferrol. Sí, quiero añadir una cosa. Sí, Jorge. Sí. Quiero añadir una cosa. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podemos ver en un plano de Pontevedra la zona medieval, que es lo que está peatonalizado, y algunas calles que va desde la iglesia de la Peregrina, algunas calles que están peatonalizadas, nada más. Pero hay que decir una cosa, que aquí, si vemos, aquí hay en un lateral, solamente hay un pequeño centro comercial, Carrefour, nada más, y es lo único, y está al lado del centro. Nosotros tenemos uno de los mayores polígonos comerciales que hay en Galicia. No estamos hablando de tener un pequeño Carrefour. Todo es distinto, no podemos comparar. Es que el comercio de Pontevedra funciona, claro, pero ellos no tienen los monstruos que tenemos nosotros aquí, ¿no? Entonces podemos peatonalizar, podemos hacer más cosas, pero claro, tenemos esa competencia, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, yo abundaría diciéndote que el problema de poner palos a la rueda, es que el carro, en este caso el barrio de la Magdalena, lo sentirá mucho en el sentido de que si los aparcamientos son escasos, si por otro lado tienes que ir a aparcar aparcamientos en donde tienes que pagar, que es lo lógico, en todas las ciudades del mundo se paga por aparcar, menos en los centros comerciales. En los centros comerciales son gratuitos. Entonces, como aquí no llueve mucho, pero 225, 250 días al año también llueve además, que es lo que hace bonita Galicia, pues Ferrol lo sentirá más a más, que diría un catalán. Porque además suprimimos aparcamientos, pero no aparcamientos, digamos, gratuitos, sino incluso aparcamientos públicos donde se paga. Por ejemplo, el que se piensa sustituir, que también sería otro punto de debate, de la Plaza de Armas, por ejemplo. Es el aparcamiento de referencia de cualquier persona que viene a Ferrol, porque en los últimos 50 años ha prestado un servicio, y era el aparcamiento, antes de la Plaza de España, que ahí empieza el problema y el mal endémico que tiene el barrio de la Magdalena, amén del ciclo económico por el que se está pasando, que si toda Galicia, toda España y media Europa lo nota, y el mundo, yo creo que en Ferrol es muchísimo más, porque claro, Ferrol sabemos que nuestra gran industria es la naval. Entonces, cuando la naval está resfriada, los demás ya estamos con un catarro, pues de meternos como mínimo ibuprofeno. Digo, por no pasar a varios temas, digo que nosotros aquí, a 50 kilómetros solo, a 50 kilómetros por una autopista, tenemos como mínimo 30 centros comerciales. Ya no solo a los que tú te refieres bien referenciados, que son Odeón, Carrefour, sino que es que en Coruña, que lo tenemos ahí, y que la gente se va a comprar a Coruña porque hay una autopista que la mitad es gratuita y la mitad de pago, y si no hay una carretera que también te conduce en 50 minutos, pues el problema es que contra eso también hay que competir. Claro. El Corte Inglés, yo creo que incluso está pensando, o pensó por lo menos, y lo reformó varias veces, en cerrar la tienda que tiene en el centro. Y única y exclusivamente, en principio, era porque no tenía posibilidad de un aparcamiento. El centro comercial del Corte Inglés, que es el único referente en el centro, ¿no? Cuando Odeón optó por montarse en Narón, era porque Ferrol no tenía otro centro comercial de referencia. Carrefour ya quería hacer el que está hoy hecho, ya lo quería hacer en la zona donde están los chalés todos aquellos, cerca de la residencia, que al final terminó haciéndolo en otra ubicación, pero cerca de ahí, para coger Ferrol y Narón, porque lógicamente es una carretera que nos une, y ahí sí somos pues 100 y pico mil habitantes, los dos municipios. Pero yo creo que tanta competencia como lo que tenemos cerca es lo que tenemos un poquito más lejos, porque la gente, la compra diaria, pues sí, se hace, después tienes que ir con tus bolsas porque no las puedes llevar en un coche. Entonces, el que se desplaza a Carrefour, si vive en la calle Real, o vive en la calle Dolores, o vive en la calle Galeano, lo tiene difícil, porque tiene que carretar todo en bolsas, no puede, no sé, los que te traen a domicilio, pues no sé cómo tienen que hacer, habrá un tema de carga y descarga, supongo, porque por menorizar, lo que va a hacer supongo que será en menor impacto, quiero decir, la gente que descargue tendrá que tener sitios habilitados. Los residentes, yo que vivo en la calle del Carmen, por ejemplo,
pues en el inicio, cuando se estaba por el antiguo gobierno, para, bueno, regular, no peatonalizar todo, pero sí regular el tráfico, se hacía para nosotros, pues a lo mejor había, pues no te digo, yo no sé exactamente, ¿no? Pero 500 ciudadanos que tienen coche en el barrio de la Magdalena. Pues hacían 2 o 3 manzanas para el aparcamiento de esos residentes aquí cerca de la Plaza Amboaje. Claro, el que vive en la calle del Carmen, venir a la Plaza Amboaje para tener su plaza de residente, si la encuentras, hombre, es un poco molesto y latoso. Yo entiendo que la gente, en principio, cuando vuelvo a repetirme, porque es que no quiero que se malinterprete, yo entiendo que cuando la gente saca una norma, cree que es lo mejor para todos. Y claro, esto también es verdad, el que gobierna tiene derecho a equivocarse, pero tiene también que tratar de escuchar al pueblo para el que gobierna. Yo sé que una asociación del centro, como hay varias, no sé exactamente cuál es, que proponía un referéndum, pero aquí pasa un poco como la escisión de Cataluña, ¿no? ¿Cómo haces el referéndum? Que voten los de la Magdalena, que vote todo Ferrol, que voten los de Ferrol Viejo, que no voten... Quiero decir, no es fácil, ¿no? Porque los intereses de los habitantes del barrio de la Magdalena y comerciantes, fundamentalmente, que creo que es en la línea de flotación que más van a golpear, es decir, si se hace peatonal todo Ferrol, los comerciantes, que ya se ven más bajos cerrados que abiertos, los comerciantes del centro de Ferrol, el 80%, yo creo que fenecen. Lo comentaban ustedes antes, peatonalizar supone suprimir plazas de aparcamiento y tampoco el Concello prevé construir más aparcamientos. Por ejemplo, en la Plaza de Armas no prevén construir aparcamientos. Esto echará un poco para atrás, ¿no?, a las personas que quieran venir a Ferrol, porque dirán, ¿y yo dónde aparco? Eso ya lo están diciendo ahora, incluso con el aparcamiento de la Plaza de Armas. Yo creo que eso es el gran problema de Ferrol, es decir, Ferrol no ha solucionado el... Bueno, amén de que cuando haces un aparcamiento disuasorio, que le llaman, que es aquí este del cuartel de Sánchez de Aguilera, lógicamente debería estar en óptimas condiciones de uso, porque si haces un aparcamiento, y como vuelvo a decir, llueve poco, pero cuando llueve, llueve, pues bueno, está lleno de piscinas, ¿no? Eso, pues, claro, tampoco te apetece, además, bueno, se ven los medios de comunicación, yo no lo uso, pero se ven los medios de comunicación, es insufrible e intransitable. Pero si ese aparcamiento, tampoco puede ser el aparcamiento de siempre, porque lógicamente ese es un terreno, junto con los adyacentes, el Sánchez de Aguilera, Artillería, etcétera, que tiene que ser el pulmón de Ferrol, o tiene que ser como mínimo la zona de atracción de Ferrol, es decir, lo que le queda para colmatar al centro de Ferrol es esa zona, que son muchas hectáreas y que están infrautilizadas desde hace demasiados años, primero por culpa de que no se firmaba el convenio con Defensa, y después porque supongo que no se sabrá qué hacer. Se hablaba incluso de que el Corte Inglés se había interesado para hacer un gran centro comercial, no sé si un macrocentro o un microcentro, pero sí un centro comercial con aparcamiento, y que la idea era cerrar este de aquí, ¿no? Sin aparcamientos las ciudades no funcionan, y Jorge explicó perfectamente Pontevedra. Pontevedra tiene esa área que podría ser, pues imagínate, pues de la Plaza de Armas a la Plaza de Amboaje, o a la inversa, de la Plaza de Armas a la Plaza de España, con todo ese contorno, un poquito más de perímetro quizás, y además después tienes las posibilidades de los aparcamientos públicos, privados, de pago, menos de pago. Es que Pontevedra, yo no digo que Ferrol no sea una gran ciudad, para mí es la mejor ciudad de Galicia, con sus problemas, pero Pontevedra no es comparable a Ferrol, pues no lo es. Lo mismo que Vigo tampoco lo es, y lo mismo que La Coruña tampoco lo es. Claro, para nuestra desgracia, los ferrolanos tenemos que defender Ferrol, para nuestra desgracia quiero decir que no tenemos esas grandes ciudades, pero nosotros tenemos que defender Ferrol, porque es la cuna de nuestros hijos, y porque es la cuna de nuestros nietos, y porque tenemos que pensar en las futuras generaciones. Los ciclos económicos se sabe que son cíclicos, pero el problema es que en Ferrol hoy, si ya agoniza el comercio y el comercio muere porque lo desertizamos, entonces es que esto a lo mejor es la solución, como que ya estás medio desertizado y traes camiones de arena. Claro. Yo creo que al desierto le hace falta agua, no arena. Lo que ocurre un poco es que esto parece que el centro de Ferrol se esté desertizando, parece un fallo de gestión, que no se hacen bien las cosas, que los políticos no saben. Esto parece increíble, pero todo esto, todo lo que está ocurriendo en Ferrol forma parte de un plan, porque, a ver, yo he asistido antes de las elecciones municipales a una reunión en el Ateneo con arquitectos y políticos, y allí se decía que Ferrol
hace 200 años no se hizo para el comercio, que Ferrol se hizo para ser una zona residencial y que debería haber en cada manzana pues una panadería, una tienda de pipas, que no está hecha para el comercio, que el comercio se debería de ir para la zona del campo y tal. Es decir, realmente hay muchas personas en esta ciudad que no quieren que haya comerciantes aquí, que lo que quieren es hacer una ciudad residencial, una ciudad para vivir nada más. No quieren el comercio. Eso parte de una media verdad, ¿eh? Con lo cual es una media mentira. Parte de una media verdad. Lo que están diciendo. ¿Quién quiere realmente que desaparezca el comercio o que no sea una ciudad comercial? No quiere, el modelo de ciudad que se persigue realmente, aunque no se le dice a los comerciantes, es el de echarlos de aquí. Porque yo he estado en reuniones abiertas en el Ateneo y allí se decía con claridad que no se quiere, o sea, que lo que realmente se quiere, pues eso es un comercio por aquí, cosas pequeñitas, una ciudad residencial, que es a lo que se prima. Y hace 30 años se tomó una decisión que fue la de hacer comercial el polígono industrial de Gándara, y era un poco eso, llevar el comercio para allí, llevar el centro de Ferrol para allí y hacer que lo que es el barrio de la Madalena sea residencial. Ese es el gran problema y eso es lo que lleva pasando durante 30 años. Y ahora lo que están haciendo es echar a los comerciantes de aquí, pero lo están haciendo a propósito, no nos quieren aquí los comerciantes. Pero cuando dices no nos quieren, ¿qué crees? ¿Que son los políticos que gobiernan? Hay personas... ¿O hay alguna mano negra que...? No, hay personas concretas. ¿Al campo que quiere que cierre todo el comercio de Ferrol para que vayan a comprar a él o de no es al campo. O sea, hay personas aquí, arquitectos y políticos, no están aquí para defenderse, pero sí ellos, en reuniones, hablan de eso, de que Ferrol no es una ciudad comercial, que debe pasar a ser una ciudad residencial. Y eso lo he visto yo y he sido el único que ha defendido a los comerciantes de Ferrol. Eso es lo que está pasando realmente aquí. Quieren echar a los comerciantes. No les hacen caso. Echan a los comerciantes, echan al resto. Claro. Porque mira, de los 1.102 edificios que tiene el barrio de la Magdalena, el 80% está deshabitado. Claro. Entonces, en el momento que ya echen a los bajos, comercios de Ferrol, hostelería, etcétera, etcétera, ya cierran Ferrol, ya pueden cerrar Ferrol. Claro. Ya no hay ni que gastar dinero en reparar las calles, que es lo que están haciendo ahora un mes sí, un mes también, porque yo creo que tampoco ha sido muy bien ejecutado parte de las obras, que todos los días hay que andar cambiando en los cruces. A lo mejor también es por esto, es decir, se ahorrará un dinero en arreglar las calles, más y más si no entran los coches, ni los camiones, ni los autobuses, porque la Parcial Callao vuelve otra vez a adolecer de la tercera reforma. Entonces, yo no quiero pensar en que la gente tenga esas ganas de perjudicar tanto a una ciudad. Es que tienen en su cabeza un modelo y te puedo puntualizar un poco cómo nació la Gándara. Mira, la Gándara no nació como polígono comercial, nació como polígono industrial. Claro. Vino al campo y se asentó en un polígono industrial, con lo cual fue ilegal de toda ilegalidad. Y en ese momento, pues los que dirigían la administración local, y ellos saben quiénes son, y el que tenga ganas de saber quiénes eran, solo con mirar la fecha en que se abra el campo ya saben quién gobernaba. Cambiaron el uso de industrial a comercial. Si no, no se podía hacer una venta al detal, como era el campo, y algunos más que después florecieron alrededor del campo, como polo de atracción. Y hay que decir que Alcampo además debió tener una buena visión comercial, porque fue el Alcampo más rentable en los primeros 22 o 23 años de existencia, de España, el mejor, más rentable de España. Porque, no sé si os acordáis, pero venían autobuses que ponía gratis al campo para traer gente desde Ortigueira, toda la cornisa para aquí, gratuitos, paradas en Valdoviño, paradas en Cedeira, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que se adapta a las necesidades del campo para que tenga legalidad, porque tenía denuncias de comerciantes del centro, pues claro, que mermaban sus ventas. Las tiendas de ultramarinos de Ferrol, todos lo recordamos, y las tiendas de ultramarinos de Ferrol, que todos recordamos, y los que tenemos unos pocos de años más, es que en cada esquina, cada mejor esquina, había almacenes de coloniales, tiendas de ultramarinos, por lo de ultramar, porque Ferrol nace mirando al mar y nace desde el astillero, y es pensando en lo naval. Y entonces se hacían edificios pues debajo, y un piso habitualmente o dos, y en el bajo, en muchísimos de ellos, no digo en el 100%, porque tampoco había esa necesidad, con una población de 10.000 habitantes que vienen para el barrio de la Magdalena en aquel momento, de que todos sean comercios, pero con una... Yo creo que todas las esquinas de Ferrol, del barrio de la Magdalena me refiero, cuando hablo de Ferrol estamos ahora hablando, circunscribiéndolo al barrio de la Magdalena, porque la Puerta Nueva, ahí terminaba Ferrol prácticamente, después ya estaba Fajardo y el resto, acordaos, que es la fusión Ferrol de hoy, es la fusión de dos ayuntamientos, el grande que era Senantes, grande y rural, y el centro, que tenía 10 o 12.000 habitantes, que era el Ferrol del barrio de la Magdalena, ¿no?
y eran fuera de puertas, dentro de puertas. Claro. Entonces, dentro de puertas y mirando siempre al mar, porque Ferrol siempre vivió, vive y vivirá, si esto no se soluciona, mirando al mar. Primero también a los pesqueros, después a los astilleros, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las esquinas y en los mejores bajos comerciales había comercios. Claro, otras necesidades serían, pues, habitacionales, en el sentido de que no habría comercios para todo. Se fue creciendo, fue aumentando. Ferrol hace poquito, hace 20 y tantos, 30 años, teníamos 90 y tantos mil habitantes. Entonces, de aquella el barrio de la Magdalena florecía por dos cosas. La primera, porque era la ciudad de Galicia que más circulaba el dinero y que mejores sueldos había. Y todo era por lo naval, por los funcionarios, etcétera, etcétera. Lo que se fue perdiendo. Al ir perdiéndose todo esto, en el devenir de los tiempos, en el devenir de los años, en pocos años, en una generación, pues estamos en donde estamos. Pero yo que recuerdo el Ferrol de niño, Ferrol no había un bajo que no fuese un comercio. Entonces, si nos retrocedemos 200 años, en las casas, porque yo también me dedico a hacer casas, en las casas tampoco había ni inodoros, ni casi urinarios, había una cosita redondita que se levantaba una tapita de madera y no había lavabos, ni había bañeras, ni había platos de ducha. Y entonces, por supuesto, tampoco había coches. Henry Ford los inventó en Estados Unidos y cuando vinieron para aquí tardaron. Y Barreiros, que fue el único gallego que hizo un coche, pues lo hizo en la década de los años 40. Entonces, claro, si no había coches, pues tampoco había necesidad de aparcamiento, porque eran carros de caballos. Yo también os quería preguntar respecto a lo del parking. El otro día el alcalde lanzaba la posibilidad de crear la zona azul, de pagar por ella y también de implantar el multamóvil en Ferrol, medidas que están en otras ciudades como por ejemplo Vigo, pero que él siempre se ha negado a estas medidas. Reconoce que no son populares, pero reconoce que tiene que implantarlas. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Jorge, por ejemplo? Vamos a ver, yo estoy totalmente en contra de que se cobre en absoluto mientras que haya alternativas fuera del Ferrol gratuitas. Estoy totalmente opuesto. Incluso es que el hecho de que se pasen multando a todos los clientes de los comercios aquí y haya centros fuera, que no pase, que haya una libertad absoluta, yo estoy totalmente en contra de eso. Tiene que dejarnos tranquilos a los del centro de Ferrol. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy hacia Madrid y me voy por la AP9, que tengo que pagar un peaje y pagar un peaje y otro y tal, y me voy, sin embargo, por la AG64, que es la de Aspontes, Villalba, que es gratuito, que yo puedo llegar a Lugo gratis, sin parar en ningún peaje. ¿La gente por dónde va a ir? ¿Por el que es gratuito o el que hay que pagar? Va a ir por el gratuito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en Ferrol? Que la gente está yendo a lo que es gratuito, normal. No van a venir a lo que es de pagar, a lo que te pueden sancionar. Entonces, cualquier medida que se haga es destrucción absoluta de Ferrol. El céntimo que se cobre por aparcar es la destrucción de Ferrol. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Si además lo llevan haciendo 30 años mal. Llevan haciendo, los parkings deberían ser gratuitos. En Ortigueira, que han construido un edificio en el centro de Ortigueira, totalmente gratuito, con 3 plantas de sótano para abajo gratuitas y 4 también superficiales gratuitas. ¿Me entiendes? Y es Ortigueira. ¿Qué pasa? ¿Que aquí en Ferrol no somos capaces de hacer aparcamientos gratuitos para que venga la gente y la gente esté tranquila? No. No somos capaces porque los políticos tienen un negocio montado con los aparcamientos de pago. Hay un negocio ahí, entonces nos están perjudicando a todo el centro. Yo no puedo estar a favor y todo lo que sea la hora y todo eso, soy, vamos, totalmente en contra. Y sobre todo en el sentido de que no les parece un poco contradictorio, porque Ferrol en Común nunca ha apostado, siempre ha criticado esta medida. Entonces, José, ¿qué le parece ahora que sí apuesten por ella, reconociendo que no es una medida muy popular, porque el multamóvil va a estar controlando si ese coche se pasa o no de la hora? ¿Sabes qué pasa? Que cuando los políticos toman determinaciones, a veces no las toman por convicción propia, las toman porque cuando no tienen mayoría absoluta, no piensa el alcalde por todos los concejales, es decir, por la corporación gobernante, sino que hay que ponerse de acuerdo los socios. Entonces, el alcalde puede tener una idea, pero tiene que valorarla con su socio de gobierno, y su socio de gobierno puede tener otra, entonces hay que llegar al punto de acuerdo. Entonces, la pregunta de que tengan unas ideas en su campaña electoral y las expongan, chocan con un problema de fondo, que es que no tienen mayoría absoluta. Entonces no pueden hacer lo que quieren. Tienen que hacer
lo que la Comisión de Gobierno negocie. Entonces ahí se aportan de los distintos partidos, en este caso dos, de los distintos partidos que están gobernando, pues acuerdan. Y entonces, pues oye, yo pienso una cosa, pero tengo que pensar en la otra porque es que me lo está proponiendo esta parte. Entonces, la Concejalía de Urbanismo, que es por delegación del alcalde, pero es de otro partido que no es el alcalde, pues pensará de una manera posiblemente acertada para ella, porque yo, vuelvo a repetir, no creo que nadie piense en hacer el daño por hacerlo. ¿Y el alcalde qué piensa? Otra cosa. ¿Y qué tiene que hacer? Pues consensuar. Yo, de todas formas, entiendo que ninguna corporación, desde el año 79, por no retrocedernos más atrás, ha sido capaz nunca de poner en funcionamiento la zona azul gratuita, sí, vigilada por un ciudadano, por un guardia, quiero decir, por un agente. Ni siquiera han creado esa... que se puede, de alguna manera, externalizar el servicio, que es pues el vigilante de la hora, que bueno, que tiene su autoridad y puede controlarlo y tal, sino que dotaciones de la policía local lo controlaban en determinadas horas. Eso se dejó, pero la hora pagando, que tú dices que no estás de acuerdo, y yo preferiblemente como usuario tampoco, pero entiendo que sería el menos malo de los problemas. Quiero decir, yo lo que estoy seguro es que será un desastre a corto y a medio plazo, el peatonalizar todo Ferrol en su totalidad, entendiendo los parámetros de calle del Sol como entrada y calle de la Iglesia como salida. Estoy seguro que para el comercio, terrorífico, incomodísimo para los que vivimos en el barrio de la Magdalena. Supongo, quiero pensar, hasta ahora yo no lo he visto que se haya publicado o que se haya informado, que los residentes tendremos algún derecho para llegar a nuestra casa, pues personas mayores, que las hay y muchas dentro del barrio de la Magdalena, personas con necesidades, personas con problemas de transporte, de llevar sus enseres a sus casas. Supongo que eso se regulará porque Santiago, en la zona histórica de Santiago, que también es una zona peatonal y medieval, con los 900 años que lleva su centro comercial, porque Santiago, el centro comercial del que vive Santiago, son dos. Uno es la catedral, que lleva 900 años, y otro la universidad, que lleva otros tantos, ¿no? Esos son los grandes centros comerciales. Esa parte es peatonal, pero solo, como tú bien has acotado en Pontevedra, solo esa área. Porque pues para abajo, aparcamientos por doquier. Para el otro lado de la carretera principal, de la que fue nacional, también. Entonces, esa parte sí puedes tenerla peatonalizada, pero con uso para residentes y con mandos en donde se bajan unos pivotes, que por cierto esto lo tienen casi todas las ciudades, Segovia lo tiene, Toledo lo tiene, Oporto, ciudad capital declarada por la UNESCO. No todo es peatonal, pero lo que es peatonal para los habitantes sigue siendo accesible a los coches. Quiero decir, siempre hay medidas que no sean, digamos, totalitarias, es decir, eliminamos todo. Alternativas, pues la alternativa que yo he visto de momento es la destrucción de plazas de garaje, porque el aparcamiento de la Plaza de Armas, yo supongo que el que gobierna tiene que tomar medidas y tiene derecho a equivocarse, pero preferiblemente es que acierte. Se van a perder ahí las X plazas que tiene el aparcamiento de la Plaza de Armas. Sin embargo, 2 legislaturas atrás, el que gobernaba pensaba diametralmente opuesto, porque iba a hacer un aparcamiento con el cuádruple de superficie de aparcamiento, que era coger todo el parámetro de las calles adyacentes al ayuntamiento y al aparcamiento para hacer 4 plantas de aparcamiento con centro comercial. Bueno, pues de aquella la idea a unos les gustaba seguramente y a otros no, pero era optimizar el espacio, que además se puede hacer perfectamente. Es que todas las ciudades del mundo donde yo he visto hacer aparcamientos los hacen pensando en el futuro. A Paco Vázquez lo tildaron de loco cuando hizo el aparcamiento subterráneo de todo el perímetro de las playas de Riazor, Orzán, etc. Porque eran, yo creo que son 2 kilómetros o cerca de 3 kilómetros de aparcamiento en 2 plantas. Entonces, la gente decía, es que este hombre está loco. Bueno, yo cuando voy a La Coruña, casi, hombre, yo a lo mejor voy más los fines de semana que por semana, pero casi siempre ese aparcamiento está lleno. Y además lo ha cogido gente que paga por explotarlo. Los aparcamientos de Ferrol, por ejemplo, el de la Plaza de España, tienen una cuota del ayuntamiento de obligado cumplimiento para pagarle al que explota este aparcamiento, para pagarle el ayuntamiento si no llega a un número determinado de plazas de aparcamiento, con lo cual el negocio es inverso, es decir,
si no llega, porque si no tampoco lo cogía seguramente. Y entonces había que concederle la administración de ese aparcamiento subterráneo. Bueno, la destrucción que ha ocasionado la eclosión de la crisis, yo vuelvo a repetir, que nace en la Plaza de España, para nuestra desgracia. Bueno, esa corporación que tomó aquella determinación después no siguió gobernando, pero se hicieron parches que tampoco solucionaron el fondo del problema. Y la primera calle en arruinarse, que era la mejor de Ferrol, o de las mejores de Ferrol, que era la calle Galiano, se ve claramente. Es decir, que puesto un tapón, no circula líquido. Claro. Y entonces no circuló nunca más ni los coches, ni los peatones, ni lo comercial, ni lo no comercial. La calle Galiano se arruinó totalmente. La calle Dolores, pues hombre, yo creo que sufrió un poco también con la peatonalización, pero yo creo que también hay que pensar en los viandantes. Es decir, yo creo que hay que pensar en los niños, en los padres de esos niños y en los abuelos de esos niños, que también los niños necesitan, pues para ir de una plaza a otra, tener una calle peatonal que no vaya sorteando los coches, porque realmente es cierto, y lo vemos todos los días, que también hay accidentes, quizás por imprudencia del propio peatón y también porque a 20 por hora en el centro de Ferrol circulan pocos. No quiero decir circulamos, porque no quiero causarme, pero a 20 por hora circulan pocos. Yo creo que ahí sí que hay que ser rígidos. Yo creo que hay que ser rígidos, y yo soy de los primeros que aparco mal cuando tengo que aparcar mal, pero es cierto que tampoco podemos hacer que esto sea la ley de la selva. Es cierto que habrá que regular el tráfico, habrá que peatonalizar lo necesario, y yo creo que con las dos calles longitudinales es suficiente, ya están, y es suficiente. Yo creo que podría ser incluso fácilmente combinable el uso para los residentes como estaba a lo largo de la historia que yo recuerdo de mis 50 y tantos años, que es de 11 de la noche a 11 de la mañana, que es un desierto, las calles peatonales. Hombre, ahora están adornadas con árboles algunas, otras le pusieron unas jardineras, pero yo creo que incluso podría ser combinable. Eso ya es discutible también, pero claro, yo creo que podría ser combinable. ¿Por qué? Porque le estás facilitando a esos habitantes de esas calles que tengan unas horas para poder llegar a su casa, bajar, cargar, descargar, no sé qué. Creo que podría ser incluso aceptable esa solución, pero que no quieren darnos esa posibilidad. Seguramente además ningún concejal vive en una calle peatonal. A lo mejor tampoco sabe lo que es sufrir la calle peatonal. O a lo mejor lo sufre con gusto. Y desde el punto de vista del turismo, Jorge, ¿considera que esto va a facilitar la llegada de turistas o que el turista va a decir, yo a esta ciudad no voy porque es imposible aparcar, porque es imposible acceder a ella? A ver, el turista viene un día, viene dos, no pasa nada. Es como cuando vienen aquí y el hecho de aparcar un día y pagar el aparcamiento subterráneo, no pasa nada, ¿no? Luego vienen los barcos con extranjeros, vienen andando, lógicamente, pues no pasa nada. O le ponen autobuses gratuitos. O le ponen autobuses gratuitos. Lanzaderas, que le llama... Claro, sí. Claro. Entonces, el hecho, para el turismo, pues sí puede ser bueno la peatonalización, o lo que sea, porque es un día o dos. El problema es para la gente que vivimos todo el año. ¿No? Yo he nacido y me he criado en la calle de la iglesia, frente a la iglesia de San Julián, y sé lo que es llegar a mi casa lloviendo y tener que buscar un aparcamiento y andar siempre loqueando con eso. Yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir, y mucha gente se ha marchado del centro de Ferrol, de la calle Real, mucha gente que vive en la calle Real, calle Magdalena, se ha marchado porque no quieren vivir en un sitio donde tienen que andar dando vueltas por Ferrol, o tienen un aparcamiento en otra manzana, eso es horroroso. La gente de mi edad, la gente joven, se quiere ir a vivir a Narón, yo vivo en el centro de Ferrol, pero la gente quiere ir a vivir a Narón, quiere ir a vivir a aparcar su coche abajo, quiere un ascensor, ¿me entiendes? Entonces, esas comodidades, evidentemente, en Narón hay una libertad en la ordenación del territorio urbanística mucho mayor. Aquí es estricta. Ferrol no ha crecido por culpa de lo estricto que es el plan general. Pues, habrá algunas leyes de la Xunta que no les impidan, pero Ferrol no puede progresar porque está atascado en un tapón muy importante, que hay que liberalizar el centro y hacerlo mucho más práctico. No podemos vivir con 1 kilómetro de tableta de chocolate, con todas las calles, no podemos vivir y llegar, aparcar el coche en Canido y bajar andando a la calle del Sol. ¿Cuál es el problema? Es que tampoco hay un servicio público. Vamos a publicidad, sí, José. Vamos a hacer caja. Vamos a hacer caja entonces, con la publicidad. Vamos a hacer caja con la publicidad o con la zona de la hora. No, debíamos hacer caja con las dos cosas. Yo creo que la hora sería un mal menor. Porque la hora además optimizaría. Porque yo lo que no estoy de acuerdo es que la gente, lo dije antes en la primera intervención, que la gente aparque
en la calle y lo deja ahí el coche aparcado. Porque también hay garajes, y yo te puedo decir que lo sé, que hay garajes que se alquilan a 50 euros, ya sé que son 50 euros, pero es que si tienes un coche también tienes que pagar un seguro, tienes que echarle carburante y tienes que ponerle neumáticos. Hay que aparcar, los residentes tienen que tener como mínimo un sitio en donde aparcar su coche. Claro, pero... Lo que no pueden pensar que solo van a aparcar, nosotros lo que tenemos que pensar, los comerciantes, tenemos que pensar fundamentalmente en el residente, que tiene unos derechos y unas obligaciones, lógicamente, y en el cliente que nos viene a comprar, porque Ferrol no deja de ser un centro comercial abierto. Es decir, el centro comercial del Corte Inglés tiene 20.000 metros cuadrados. Bueno, pues imagínate aquí lo que tenemos. Si son 800 por 1.000, son 800.000 metros de centro comercial, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que tener aquí es que sabemos que como está todo con establecimientos comerciales, que es un centro comercial que tiene de todo, que tiene fruterías, que tiene mercerías, que tiene zapaterías, que tiene cafeterías, que tiene todo lo que termina en IAS e incluso algunas cosas más como ópticas. Quiero decir con esto que le tenemos que dar servicio a esa gente fundamentalmente, que es de la que vivimos, bueno, pues, y darle posibilidades a los... también vivimos de la de la publicidad, publicidad. Ahora ¿verdad? hacemos caja. Pues nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos ahora mismo.